Sí, bueno, disculpen que empezamos unos segundos tarde, unos minutos tarde porque estaba ahí con otra reunión. ¿Alguno quiere grabar? ¿Alguno puede grabar? Grabadora de pantalla o algo así, si no veo acá si se puede grabar la Sí, aplicación. está grabando, profe. ¿Está grabando? Listo. Bueno, vamos. Bueno, tratamos de hacerlo en una horita, a ver si podemos, y intentamos. Eh, la propuesta es esto, yo les cuento más o menos los puntos principales que vamos a tomar. No les digo las preguntas exactas, porque si no, no sería un parcial, pero sí digamos los puntos y ustedes si ven, también la idea es que no se pongan a estudiar faltando pocos días cosas que no vamos a tomar, como para que prioricen. Si ustedes quieren preguntarme, me preguntan. ¿Ok? Eh, esperen que tengo que ir un poquito al parcial y vamos a mirar. Sí, bueno, perfecto. Perdón, les pregunto una cosita antes. ¿Cómo vienen ustedes con el parcial? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están más o menos? ¿Se superpone con otros parciales? Quiero un poquito escuchar los 2 segundos. Tenemos un parcial de salud mental 2 días antes del parcial de fármaco. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos el parcial de salud mental 2 días antes del parcial de fármaco. Ok. ¿Y con los de Sana y MIC, cuándo tienen? San el Sana fue este recuperatorio es lunes. un día, este lunes, y el recuperatorio es un día antes del parcial. El, Del MIC, recupera- el que es el recuperatorio de MIC. 24. Bueno, ok. O sea que tienen el recuperatorio de MIC antes y el de Sana, ¿cuándo dijiste? No, tenemos el parcial el 24 de MIC y el recuperatorio 23 de SANA. Y el último parcial es el 26, que es de salud colectiva. O sea que los dos primeros parciales son el de salud mental y el de fármaco. El Eh, tercero, porque el lunes rendimos SANA. El Sana también es antes. Bien, acá. Profe, consulta porque me Sí, acabo de perder. ¿No es el jueves 16 el parcial de fármaco o yo tengo mal la fecha? no, jueves 19 creo que figura. A ver, ahí, dígame si ahí se escucha mejor, porque este es el micrófono, creo que es el micrófono compartido, es el micrófono de red. No sé si tengo manera ¿Se de... escucha bien, profe? ¿Ahí se escucha bien? El Bueno, parcial, profe, es el jueves 19. ¿Se tiene idea más o menos si se va a hacer por la mañana o por la tarde? estamos tratando de hacerlo a las 18 horas, por dos razones. Es el único horario que conseguimos aulas y estamos recontra peleándolas. Y también es el horario que menos superposición hay por la tarde con salud colectiva. Porque las comisiones de salud colectiva creo que son a las 2 de la tarde, de las 4 de la tarde, son mucho más numerosas. La otra cuestión es por los docentes, porque hay muchos docentes que terminan de trabajar a las 5 de la tarde y necesitamos docentes para tomar. Así que vamos a tratar de estamos intentando coordinar con las otras materias para cerrar a las 6 de la tarde. Lo que sí les voy a hacer un pedido es, creo que hay más o menos 50 o 52 estudiantes que están en salud a las 18 horas, que por favor se inscriban en otros horarios. Puede ser en el mismo día, en otros horarios, que esto es un pedido que nos hace la titular de salud colectiva. ¿Está bien? Se organicen como para estar en otros horarios y no perder ese día. Vamos con el parcial, les cuento y ustedes preguntan, pueden interrumpir lo que quieran y me van preguntando.
Bueno, saben que empezamos, digamos, los temas son mercado y política de medicamentos, fuentes de información, etc. Les voy diciendo desde la primera cuestiones básicas que hay que saber del primer punto, que es mercado y política de medicamentos, que es lo que es un medicamento genérico, lo que es un medicamento, los nombres comerciales y nombre genérico, que no es lo mismo medicamento genérico que nombre genérico. Esto lo tienen que tener bien distinguido. Tienen que saber ejemplos, saber qué es un Me Too, de qué estamos hablando cuando hablamos de denominación común internacional, que es lo mismo que nombre genérico, digamos. El concepto de Mongering Disease, yo no me acuerdo, no sé si se acuerdan de esa primera actividad que hubo donde Cynthia dio Mongering Disease, el primer seminario. Y Mongering Disease lo vinculamos directamente con medicalización. Si nosotros preguntamos qué es Mongering Disease, ustedes pueden dar ejemplos de enfermedades exageradas, enfermedades que se utilizan y que de alguna manera, digamos, se utilizan para que se usen más medicamentos, y de alguna manera tiene que ver con medicalización, que es, digamos, cuando... ¿Alguno sabe qué es medicalización? ¿Se acuerdan de este concepto? Esto lo trabajamos en un trabajo práctico, en el de anticolinérgicos, en el de sistema En nervioso. medicación de la vida lo habíamos trabajado el concepto de convertir o medicar eventos que son fisiológicos o que no tienen la necesidad de ser medicados, o convertir en enfermedades situaciones que son fisiológicas de la vida. Claro. Y fíjense que esto, o sea, avanza sobre territorios que previamente no son médicos, digamos, medicalizamos situaciones que antes no lo son. Fíjense que esto tiene mucho que ver con Mongering Disease, así que esos conceptos entran. Tienen que diferenciar cuando hablamos de medicalización, lo que es medicalización, lo que es polimedicación. Ahí puede ser, digamos, el concepto de carga anticolinérgica, que nosotros lo vimos cuando vimos colinérgico, anticolinérgico, tiene que ver con esto, digamos, el uso de muchos medicamentos que terminan, aunque no los usemos para eso, terminan sumando, por ejemplo, en este caso, lo que es la carga anticolinérgica. ¿Alguien se acuerda lo que es esto? ¿Alguien me puede comentar? Era Para que como, no sea así tan aburrido. Sí. lo que recuerdo que era como la sumatoria de las acciones de diferentes medicamentos que se van acumulando en el cuerpo y que producen efectos no esperables, como puede ser mareos, somnolencia, o sea, como que se van acumulando esa carga que tienen los medicamentos y que lo que hace es que produzcan efectos que no son buscados. Está bien, pero digamos, si pones eso en el parcial estaría mal. Eso se te toma como respuesta incorrecta. ¿Qué le falta a la definición de Jimena? ¿Qué le falta? Está bien, digamos, se van sumando, se van acumulando efectos por distintos medicamentos, pero ¿qué tipo de efectos? La parte colinérgica, que son efectos que tienen efecto en muchos neurotransmisores que trabajan con la acetilcolina. Claro, la parte en realidad acá se llama carga anticolinérgica. Entonces lo que se suma es efectos, y ahí la palabra es anticolinérgico. Si vos me decís, se suman efectos, náusea, mareo, no, eso no. Eso, digamos, eso tiene más que ver con polimedicación. Si vos tenés pacientes polimedicados, es muy, muy habitual esto, que ignoremos en personas viejitas que están con mareos, con pérdida de conciencia, que están mal, que tienen problemas hepáticos, que les duelen los huesos, que qué sé yo, ¿no? Y por ahí están recibiendo 10, 12 medicamentos. Y no necesariamente es el efecto anticolinérgico lo que termina haciendo todo esto. Pero estamos hablando de carga anticolinérgica cuando estamos mirando específicamente este efecto anticolinérgico, porque hay medicamentos que tienen efecto anticolinérgico. Ejemplos, ¿cuáles serían? Medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos que no los damos como anticolinérgicos. ¿Cuáles serían? A ver. Sí. Profe, Ahora les propongo esto, como esto no es un examen, sino simplemente una ida y vuelta, si no saben no pasa nada, pero si alguien sabe, trate de tirarlo. Entonces, La les sirve para repaso. No se pongan a buscar ahora, no tiene mucho sentido buscar. Pero, ¿cuáles serían? Que se acuerdan, a ver. el bromuro de hipertropio.
para el asma o el EPOC. Ok, el bromuro de ipratropio podría ser, pero es específicamente un anticolinérgico. Forma El parte del tramadol y esos Ah. medicamentos, ¿Cómo? el tramadol y esos otros medicamentos que sumaban a la carga anticolinérgica total, pero que no eran específicamente anticolinérgicos. Bueno, el tramadol sería, por ejemplo, un opiáceo. Uno no le da buscando un efecto antimuscarínico o anticolinérgico, pero también se une a receptores colinérgicos, impide la unión de la acetilcolina y tiene efecto anticolinérgico. Eso sería un ejemplo de medicamentos que no se usan, el tramadol, los opiáceos, digamos, los antidepresivos tricíclicos, como que son antidepresivos, muchos otros antidepresivos, los antipsicóticos. Hay muchos medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos y uno las ve a las personas que están duras, están hasta con pérdida de conciencia o con boca seca. Tienen que saber cuáles son. Cuando decimos efectos anticolinérgicos, carga Los anticolinérgica. psicofármacos. Claro, los psicofármacos, por ejemplo, yo decía antidepresivos, que son psicofármacos. La buscapina era un ejemplo también, ¿no, profe? También la buscapina, la buscapina es un nombre comercial. Si vos pones buscapina, desaprobada la pregunta. Ok. ¿Cuál sería el medicamento ahí? Iosina, butilbromuro. Ok, sería butilbromuro de iosina, que no es lo mismo exactamente que la iosina. Fíjense que hay una diferencia ahí y tienen efectos completamente distintos. Porque uno, la iosina, entra al sistema nervioso central y produce efectos a nivel del sistema nervioso central, y cuando hablan de butilbromuro de iosina, no ingresa al sistema nervioso central, o sea, no da efectos anticolinérgicos centrales. Y esto tiene tantas diferencias que en un caso se puede utilizar como un antiespasmódico digestivo, y en el otro se lo utiliza, ¿cómo se llama? La famosa los medicamentos estos que se usan para que uno toca algo y perdés la conciencia y te roban. O te agregan se lo utiliza para... Burundanga le decían, no es otra. La escopolamina. La escopolamina es la murundanga. ¿Mm? Sí, tiene efectos tan distintos como esto. Aprovecho para decir esto, una cosita. Cuando estuve en el trabajo práctico de colinérgicos y anticolinérgicos, había una pregunta, que creo que era la 1 o la 2, que decía, tome los medicamentos del listado más arriba y diga para qué se usan. Entonces empezábamos mirando, no sé, la atropina, decía, el listado dice agonistas, antagonistas, agonistas directos o indirectos, etc. Ahora, ninguno había hecho ese trabajo. Y en el trabajo práctico, en los 2 trabajos prácticos en los que estuve, se lo pasó de largo. Y esto, nosotros en el parcial, yo puedo preguntar con nombre específico. O sea, no les digo, che, en el caso de una persona intoxicada con órganos fosforados, qué sé yo, si no les puedo preguntar directamente, tal medicamento, la iosina, pongamos, la cualquier, qué indicación tiene o para qué lo usarías, o en este parcial lo que hacemos es mezclar 2 núcleos distintos, que es, a ver si no me confundo, es el de farmacodinamia con de colinérgicos anticolinérgicos. Entonces lo que puse fue una curva que es en la cual se ve a medida que aumenta la dosis de un determinado medicamento y de su antagonista, aumenta el efecto. Entonces les hago preguntas como qué tipo de curva es, por qué, digamos, si estamos mirando una curva gradual o cuantal, etcétera. Digamos que tiene que ver con esto, con lo que miramos en una curva, ustedes tienen que poner verdadero o falso, pero el ejemplo es sobre directamente o un colinérgico o un anticolinérgico y su antagonista. ¿Qué es lo que pasa si ponemos esto? Y ustedes tienen que interpretar qué están mirando. Entonces les pongo, a medida que aumenta la dosis del medicamento, podría estar aumentando la MP cíclico. Podría ser una célula de músculo liso bronquial. Podría, Y ustedes ahí, digamos, ahí lo que hacemos es unir un poquito los conceptos que vieron en farmacodinamia, si el aumento no sé, si la contracción del músculo liso bronquial se debe al aumento de IP3 y acilglicerol o al aumento de MP cíclico, con el receptor, con el segundo mensajero, con la droga. Pero se los pregunto de esta manera. Es bastante extenso. Es un verdadero o falso de, no sé, varias preguntas. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta con esto?
Creo que en el trabajo práctico de curva decía si podría corresponder a la atenolol esta curva. Sería algo así parecido. Es exactamente de eso. Es como creo que, no me acuerdo yo el trabajo práctico exacto, pero es esto. Les damos una curva determinada y les ponemos, che, esta curva, como, en la curva se ve lo que pasa en abscisas y en ordenada. Ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que cuál es la variable dependiente y cuál la variable independiente. Ustedes manejan la variable independiente, que es la cantidad de droga. Y de eso va a depender, por ejemplo, un efecto o un porcentaje de personas que son afectadas. ¿Se entiende? Que es la variable dependiente, depende de cuánta droga le están agregando. Ahora, si lo que están mirando es un efecto, va a ser una curva gradual. Y si lo que están mirando es porcentaje o cantidad de personas afectadas, no están mirando el efecto, sino cuántas personas están afectadas, están mirando una curva contraria. Eso para empezar. Y después decir, bueno, si aumenta A, si aumento A, B es un agonista, un antagonista parcial, pero en este caso vamos a jugar ya directamente poniéndoles el nombre de un medicamento, de alguno de los medicamentos o de las drogas que usamos en el práctico de anticolinérgico. Así que fíjense un poquito esto para qué sirve, en dónde actúan. Tienen que saber entonces, digamos, tener bastante claro cuáles van a ser los distintos receptores. Esto se les clarifica, creo que mirando bien esto, digamos, dónde están los distintos receptores, alfa, beta, y los distintos muscarínicos y los receptores de acetilcolina, etcétera, mirando bien esto, dónde están, cuáles son los segundos mensajeros y cuál es el efecto que producen. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Entonces, digamos, la pregunta, a ver, esperen que mire un poquito el parcial. Entonces la pregunta dice, por ejemplo, dice, este gráfico podría ser obtenido a partir de una tira de músculo liso bronquial o a partir de una glándula salival o observando que agregando tal medicamento pasaría tal cosa. ¿Se entiende? Es un verdadero o falso, medio parecido a ese que recién comentaba el compañero con el atenolol. ¿Alguien quiere preguntar algo de acá? Después, de la parte de, esto sería entonces dinamia y... Perdón, tengo una consulta. Entonces la idea es que se nos va a presentar un gráfico en el que, por ejemplo, va a tener el nombre de una droga, o vos nos vas a dar el nombre de la droga y decir, no sé, tal droga es un antagonista específico de tal receptor, por lo que se ve, verdadero o falso, y según lo que vemos en la curva. ¿Cuál es la pregunta exactamente? No, que o sea, la idea es poder, tenemos que conocer los nombres de las drogas, tanto agonistas como antagonistas de los receptores, porque se nos van a dar esos nombres para los ejemplos de las curvas. Sí, se van a dar esos nombres. Y va a ser una droga que se va a tener un nombre de un determinado agonista y otro que va a ser un antagonista. Así que sí, sí, tiene que ser. Che, estoy viendo acá, no estoy viendo la pantalla, ¿no? Acá está. ¿Tildé yo o se tildó el profe? ¿Cómo? Ahí está, no, pensé que estaba todo tildado. Listo. Ok, ¿se entiende esto? Sí, les voy a poner nombre, en este caso, con nombre de droga, de una determinada droga. Y les voy a preguntar si esta droga actúa sobre determinados receptores, cuál es el segundo mensajero, digamos, qué es lo que inhibiría con respecto al sustrato fisiológico, ¿no? Que va a ser o acetilcolina o noradrenalina, digamos, alguno de estos receptores. Vamos a jugar con receptores alfa-beta o receptores de acetilcolina. Profe, Bien. pero ¿hay que justificar el verdadero o falso o solo poner el verdadero o falso? ¿Hay que qué? Sí, justificar. Justificar, sí. No, en este caso solo es verdadero o falso. Vale. Gracias. Después, de cinética, lo que pasa es que el verdadero o falso te puede pedir algo que
O sea, que apunta más a la comprensión, ¿se entiende? Apunta a eso. De Profe, cine, yo tengo una pregunta. sí. Las medicaciones que hemos visto van a ser o sea, nos vas a tomar las que ya hemos visto, no tenemos que ir mucho más allá, digamos. Voy a Las tomar que se han visto en el práctico. las cosas que han visto en el práctico, sí. Ok, Ya, si han visto, pueden desarrollar y entender bien el práctico, sí, no nos vamos de eso. ok. Y butilbromuro de diosina y butilescopolamina es lo mismo, ¿no? El bromuro de iosina y butilescopolamina es lo mismo, sí. Ok. Y tienen efecto anticolinérgico. Y tiene el efecto anticolinérgico, claro. Ok, gracias. Ok. Les cuento un poquito de la parte de farmacocinética. Les planteo un caso que es o de hipertensión o de Angor. Vamos a trabajar con alguno de de estas dos situaciones y vamos a hacer farmacocinética aplicada a hipertensión o a Angor. Entonces les pregunto algunas cuestiones, algunas son a desarrollar, muy poquitas, pero y otras son verdadero o falso. ¿Verdad? No, verdadero o falso no, es señalar conceptos que considere verdaderos, así que considere reales, o a desarrollar algún concepto. Yo todavía no lo terminé de hacer el parcial, así que hay algunas cosas que todavía no estoy tan seguro si vamos a tomar. Pero, digamos, vamos a trabajar acá bastante tomando lo que trabajamos en el taller mucho, chicos. El tema, digamos, la comprensión entre volumen de distribución, vida media, clearance, qué pasa si uno aumenta o disminuye, qué es una dosis de carga, qué pasa si estamos hablando en dosis única, la comprensión de un gráfico. O sea, me interesa que entiendan que están mirando. Están mirando un gráfico en el cual se modifica la concentración plasmática, no es un gráfico de dinamia, porque en dinamia lo que vemos es si se modifica una respuesta. Si a medida que aumenta la concentración del fármaco, un músculo se contrae más, aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta la diuresis, se modifica un efecto, ¿se entiende? En cambio, sí, en cinética lo que estamos mirando es simplemente cuánta droga hay en sangre, nada más que eso. Yo no sé si produce efecto o no. No sé si la droga es un agonista, un antagonista, no sé, podría darlo sin saber si aumenta la diuresis, si aumenta la frecuencia cardíaca, nada. Simplemente veo que a medida que aumenta, por ejemplo, en dosis única, que pongo un fármaco, y voy sacando sangre cada 10 minutos y veo cuál es la concentración del fármaco en sangre. Y esto a mí me interesa, que entiendan, que miren la abscisa, que miren la ordenada y entiendan qué están mirando. ¿Se entiende? Acá puede ser relaciones entre una concentración mínima efectiva y tóxica, el concepto de margen de seguridad que estamos mirando cuando hablamos de margen de seguridad. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda qué significa? Un margen en el cual nosotros, aumentando la dosis, sabemos hasta qué punto podríamos aumentarla sin que rozara el límite de toxicidad mínima. Lo digo por ahí como si fuera más como un índice terapéutico que como el margen de seguridad. Pero... Ok, pero y cuando miramos, si lo dijeras como un índice terapéutico, porque es cierto esto, digamos, tiene que ver con lo que plantea el compañero. Yo no estoy mirando el suma, Sería el espacio que abarca entre el índice terapéutico 99 y el índice donde la toxicidad donde hay toxicidad en el 9%. Sería así. Sería así, muy bien. Ok, sería, digamos, Es un intervalo. a qué dosis logra eficacia en el 99%, pero produce efecto tóxico en 1. No es tanto ese espacio, sino con qué dosis producís efecto terapéutico activo, realmente lo que estás buscando en casi toda la gente, pero en el 1% estás produciendo ya toxicidad. En cambio, mirando el índice terapéutico 50, que es algo con lo cual muchos laboratorios evalúan la eficacia y seguridad de sus fármacos, están diciendo que sería un índice terapéutico 50. ¿Alguien más que no sea Agustín? ¿Quién se anima de los que están ahí tapaditos?
¿Con qué dosis logro el 50% del efecto máximo de esa población? No, eso no es. Eso que está diciendo Jimena, ¿qué es? ¿A qué dosis logro el efecto máximo en esa población? ¿Qué sería ese concepto? Dosis efectiva 50. No. La potencia. Potencia. ¿A qué dosis lograr la mitad del efecto? Ok. ¿Y potencia en qué gráfico se ve? Y lo ves en el que marcas la dosis, o sea, dosis respuesta. Profe, en los gráficos de cinética, No, en los gráficos de cinética no ven ni siquiera qué respuesta produce, chicos. No en dinámica. En los gráficos de cinética lo que están viendo es cuánta droga hay en sangre, nada más no ven una respuesta, ¿se entiende? Aumenta en abscisas la cantidad de droga y yo veo cuánta droga hay en sangre en un determinado momento. Chau, aumenta, baja. No sé cuánto está la respuesta, entonces no puedo decir el 50% de la respuesta, entonces nunca podría ser cinética esto. De dosis respuesta gradual. Una dosis respuesta gradual, o sea, es un gráfico de qué tipo. Es gradual, cuantal, dosis respuesta gradual. Sería cuantal, una curva cuantal. No, dosis respuesta Gradual, es un dosis gráfico respuesta gradual. gradual es gradual. Es O cuantal. sea, ¿por qué cuantal? Porque ahí es donde vemos población. Pero mirá, No. lo que había dicho antes la compañera es, que es mi pregunta, es la dosis a la cual logra el 50% de la respuesta máxima. ¿Estás viendo población? Sí, No, sí, población. está viendo la dosis del efecto de la medicación. Estamos viendo el efecto, se ve el efecto determinado en la población. No, mira. No, el efecto del medicamento. Espera, mira, yo te pongo esto. Pone en abscisas, si tenés donde dibujar algo, no. Pone en abscisas, pone gotitas de droga, cantidad de droga, miligramos de droga. Y en la ordenada estás mirando el efecto. Poner que el efecto sea frecuencia cardíaca. Y la droga que estamos mirando es adrenalina. ¿Está bien? Con 0 y tenés un corazón latiendo en un frasco. Porque el corazón tiene automatismo, puede latir solito. Lo que pasa es que late solo a frecuencias cardíacas muy bajitas si no tiene nada. Puede ser 40, 50 latidos por minuto. Vos le cortás un corazón a una rata, lo pones dentro de un frasquito y sigue latiendo, si tiene solución fisiológica. Ahora, si le pones una gotita de adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Me seguís hasta ahí? Hola, Sí, hola, ¿me siguen? Sí, sí. Si le pones 2 gotitas, aumenta un poco más la frecuencia cardíaca. Ya no va a ser 40, va a ser 45, después va a ser 50. Si le pones 10 gotitas, va a ser más, y así. Ahí, ¿estás viendo a cuánta población estás afectando? No, porque ahí estamos viendo dosis y respuesta solamente. Estás viendo dosis y respuesta, lo estás haciendo con un solo órgano. Ok. ¿Entendés? Entonces, lo único que está mirando, y la pregunta que se hacía era, la dosis, ¿no? Entonces ponele que logra latir hasta 140 latidos por minuto. Aunque aumentes la cantidad de adrenalina y sigas aumentando, más de 140 no va a lograr. Esa es la respuesta máxima. Y entonces, ¿cuál va a ser la mitad de la respuesta máxima? La dosis a la que llego a esa respuesta. Pero, no, ¿cuál va a ser la mitad de la respuesta máxima? Pregunto yo. Si la respuesta máxima es 140, ¿cuál es la Ahí mitad? bajo, tengo que bajar. 70 sería la mitad. 70 es la mitad de la respuesta máxima, que era 140. 70 latidos por minuto es el 50% de esa respuesta máxima. Miren en ordenada, háganse gráficos, chicos. Es agarrar una virome. No es complicado lo que les estoy diciendo. Lo que pasa, estaría bárbaro si yo tuviera acá un pizarrón, pero lo pueden hacer ustedes. Miran en ordenada cuál es ahí en ordenadas miran la respuesta máxima, que es 140. Más que eso no va a latir. Y dicen, che, la mitad de 140 es 70. Miran la curva y se fijan
a qué dosis en la abscisa logró esa mitad de la respuesta máxima. Esa dosis es la dosis efectiva 50, perdón, la dosis efectiva 50 no, es la dosis con la cual logran la mitad de la respuesta máxima, de lo que estábamos hablando antes. No tiene nada que ver con dosis efectiva 50. ¿Se entiende? Esto estamos mirando una curva dosis-respuesta gradual. Y ahí un compañero preguntaba cuál sería la potencia, y la potencia es la dosis con la cual logran el 50% de la respuesta máxima. O sea que esa dosis marca la potencia. Marca la potencia de ese medicamento. Con esa dosis podemos decir, podemos comparar dos medicamentos, a ver cuál medicamento, cuál de los dos necesitamos mayor cantidad de droga para lograr la misma respuesta. ¿Alguien me entendió algo? Es un antagonista no Se entendió, profe, se competitivo. entendió. Acá no estamos mirando antagonismo, estamos mirando solo un agonista que es la adrenalina. Le pusiste adrenalina, te fijaste cuál fue la respuesta máxima que consiguió. Es una curva dosis-respuesta gradual, porque a medida que aumentaste la cantidad de adrenalina, aumentó gradualmente la frecuencia cardíaca en un solo corazón, uno solo, y te fijaste, en este caso, cuál es la máxima respuesta que lograste. ¿Está bien? ¿Está bien? Esa máxima respuesta que logra, lo que te está diciendo es la eficacia del fármaco es esta respuesta. El fármaco, más que esto, por más que le pongas más, ahora a lo mejor le podrías dar otro medicamento que no logra un efecto, no logra que llegue a 140, logra que llegue a 100. Y ese medicamento va a tener, ¿cuál va a ser la diferencia con el medicamento anterior? Eficacia, potencia, ¿qué cosa va a cambiar ahí? Potencia va a cambiar. Claro. Con el otro fármaco vas a alcanzar el efecto. Si el fármaco que doy ahora llega a la máxima eficacia, pero con mayor cantidad, se modifica la potencia de este fármaco. De este Chicos, segundo fármaco. supongamos que el segundo, porque potencia lo miran, ¿dónde? ¿En abscisas o en ordenadas? Dosis. Sería Dosis. en Potencia es dosis. Lo único que me está diciendo es... pensé que esto lo tenían más o menos claro, porque no es nada difícil lo que estamos hablando. Potencia, lo único que están mirando es cuánta dosis necesitan para lograr el 50% de la respuesta máxima. O sea, están mirando dosis. Y si yo les digo, che, un fármaco logra que la frecuencia cardíaca sea de 140 y otro fármaco logra solamente que sea de 120, no les estoy hablando de dosis. No sé a qué dosis lo logra. A lo mejor logra que llegue a 120 con menos dosis o con más dosis que el otro. ¿Se entiende? No estoy mirando potencia, no estoy mirando dosis. ¿Qué estoy mirando? ¿Cuál de los dos fármacos es más Eficaz. Eficaz. eficaz? Estoy mirando eficacia. Y el que logra mayor eficacia se considera un agonista completo. Y el que no logra esa eficacia, aunque aumente la dosis, va a ser un agonista parcial. Claro. Bien. ¿Ok? Entonces, y la otra cuestión es, ojo, que no es lo mismo, yo puedo tener un fármaco con el cual logro una determinada curva, que la llamo A. El fármaco logrado por la curva A, que logra, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos diciendo, la adrenalina, no sé, que logra que la frecuencia cardíaca sea de 140. Puedo mirar eficacia, la voy a mirar en las ordenadas, o sea, mirando el 140. Y la potencia de este fármaco, que lo miro a qué dosis logró el 50% de la frecuencia cardíaca máxima, o sea, 70 latidos por minuto. Ahora, después podría ponerle un segundo fármaco y veo si es un agonista parcial, un agonista total, etc. Pero esa segunda curva también podría ser logrado por adrenalina más un antagonista de adrenalina. ¿Me siguen? O sea, si yo vuelvo a hacer el experimento y antes de tirar la adrenalina tiro atenolol y estoy mirando frecuencia cardíaca y le tiro
un comprimido de atenolol, lo disuelvo y lo tiro. Y después empiezo a tirarle las gotitas de adrenalina al frasco, y a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, primero la adrenalina va a tener que desplazar al atenolol. O sea que va a lograr ir aumentando la frecuencia cardíaca, pero con dosis mucho mayores de adrenalina que antes, porque con las mismas dosis estaba tapado por el atenolol. ¿Siguen con esto? Sí. Sí, sí. Ok, entonces, digamos, simplemente lo que estamos mirando es esto, tienen que tener muy bien esta idea. Si yo le doy la segunda curva, miren bien si le están dando otro agonista, que sea un agonista que tenga menor potencia y en consecuencia la curva está desplazada hacia la derecha, o si le estoy dando un agonista con un antagonista. Y en el caso de que le doy un antagonista, no le estoy dando un antagonista en el cual aumento la dosis del antagonista. Le tiré una dosis fija, le tiré un comprimido de atenolol. Y lo que estoy aumentando solamente, siempre, estoy dando en la abscisa, la dosis del agonista, que va aumentando y que va desplazando el atenolol. ¿Me siguen, chicos? Profe, pero en ese caso nos vas a poner A más B, digamos. No nos vas a poner solo B. O sea, si A es adrenalina, nos vas a poner A más B En ese desplazado caso, hacia la derecha. la segunda curva se va a llamar A más B. La primera se va a llamar A y la segunda va a ser A más B. Con eso ya saben que no es B, no es otra droga. Es A más B. Pero sí les puedo preguntar, che, ¿B estoy poniendo una dosis fija o estoy aumentando la dosis de B? ¿Siguen esto? De hecho, esto es una pregunta, porque ahí yo estoy mirando si ustedes están entendiendo el gráfico o lo aprenden de memoria. Profe, pero en el gráfico, para diferenciar si es un agonista parcial de un agonista más un antagonista, la curva llegaría al efecto máximo, pero a mayores dosis. En cambio, en el agonista parcial no llegaría al efecto máximo. No, pero, a ver, si el agonista, a ver, siempre vos podés tener un agonista más un antagonista y que ese antagonista no sea competitivo. Y entonces el agonista no lo termina de desplazar y tampoco va a llegar. Ah, claro, no llega. La verdad es que te das cuenta porque dice A más B, o porque Claro. dice acetilcolina más bromuro de patrón, lo que quieras, no sé. Pero dice esto más la otra droga. Si te Listo. estoy diciendo, no estás Sí, mirando. sí. Pero tienen que mirar bien qué es lo que están mirando y tratar de entender el gráfico. Y si yo en el gráfico les digo, che, acá están sacando el índice terapéutico 50, ¿están sacando de este gráfico, están sacando el índice terapéutico 50? No. No. No, porque el índice terapéutico 50, ¿qué es? Que no es potencia, chicos. Una cosa es la dosis con la cual logran la mitad del efecto máximo, eso es potencia. Y otra cosa es el índice terapéutico 50, que ¿qué es? Es la dosis a la cual responde la mitad de la población que vos estás en estudio. Ok, y entonces, ¿qué es lo que tenés en abscisas y qué es lo que tenés en ordenadas? Entonces en la I yo me mezclo con abscisas y ordenada, la palabra me mezcla, yo uso I, La abscisa es así, es la de abajo. abscisa y esta ordenada, bien. Entonces en ordenadas tendríamos a las personas y en las abscisas tendríamos a la dosis. Pero cuando Esta variable, decís personas es número de personas o número de... porcentaje de personas, porque si decís personas no sé qué estás diciendo. No, lo sean. Porcentaje de personas a los cuales que tienen el efecto, que sufren el efecto, ya sea el efecto deseado o el efecto adverso. Claro, puedes ver el porcentaje de personas que tienen vómitos o el porcentaje de personas que sobreviven, o lo que vos quieras. Y entonces se puede comparar una curva mirando el efecto deseado, que puede ser, no sé, aumento de frecuencia cardíaca, y el efecto no deseado, que es arritmias. ¿Se entiende? Se entiende. Puedo comparar dos cosas. Ahí estoy mirando una curva gradual. No. No, ¿qué estoy mirando? ¿Una curva? Cuantal. Cuantal. Estoy mirando una curva cuantal. Estoy mirando otra cosa. ¿Cuántas personas son afectadas? Con eso, con la curva cuantal, puedo mirar el índice terapéutico 50, el índice terapéutico 75, el índice terapéutico 99, y con una cuentita a partir del índice terapéutico 99, saco el margen de seguridad.
pero siempre estoy mirando una curva cuantal. ¿Está bien? Ok. Vamos a otro tema. Si necesitamos, haremos otra cosa, otra actividad. Profe, Sí. perdón, yo tengo una duda. ¿Nos vas a poner, vos dijiste que ibas a poner como el ejemplo que estaba en la guía, pero dijiste que podía llegar a poner un agonista parcial o un antagonista. ¿Cómo me doy cuenta de la diferencia? Porque ese punto no lo entendí muy bien en la guía. Porque si yo te pongo, no sé, te pongo, la curva A es adrenalina y la curva B es adrenalina más atenolol. Te lo digo así, o sea, no hay mucho. ¿Qué es? La curva B va a ser la de un agonista parcial o va a ser de un agonista con un antagonista. No hay mucho Ah, para... claro, como el nombre, listo, bárbaro. No, yo quería saber eso, porque no Pero, sabía cómo. ok, pero respóndeme. Supongo que es antagonista, si no me equivoco. Es un agonista más un antagonista. Claro. No estás mirando la curva de un antagonista, estás mirando la curva de un agonista en cantidades crecientes en presencia de un antagonista. Y te va a decir eso, es adrenalina más atenolol. O sea, no va a haber manera, si vos mirás eso y te das cuenta que estás mirando adrenalina más atenolol, no hay confusión. Te lo digo. Ok. No Y hay, para, no hay- para diferenciarlo con lo que dice la compañera del agonista parcial, podemos fijarnos también el efecto máximo, digamos. El agonista puro no va a tener el mismo efecto máximo que el agonista parcial. Y ahí Claro, sí. diferencias si es un Claro, agonista poner que yo te pongo A es adrenalina y B es isoproterenol. Entonces, ya no te estoy diciendo es adrenalina más otra cosa, más Te estoy diciendo es otra droga, isoproterenol. Y puede ser la curva no igual, ¿entendés? Y ahí puede ser un agonista para arriba, pero ya estás mirando otra curva, si llega hasta arriba va a ser un agonista total, si no llega hasta arriba será parcial. La forma de la curva, hasta dónde llegue en términos de eficacia, si tiene la misma eficacia, llegue o no 10 años con mucho más droga, va a ser un agonista total. El tema de cuánta droga necesita para alcanzar la misma eficacia es lo que determina la potencia. La potencia es si en un medicamento tenés mucho o poquita droga para alcanzar una determinada, un determinado efecto. Pero la potencia no es importante. La potencia le importa al fabricante, pero a nosotros no. Porque Profe, entonces, simplemente perdón, termino este concepto. La potencia lo que te determina es si vos necesitas 50 miligramos de atenolol o 5 miligramos de atenolol, qué sé yo, a lo mejor, no sé, 50 miligramos de atenolol es lo mismo que 10 miligramos de bisoprolol. Tienen distintas frecuencias, pero los dos son bloqueantes beta 1. ¿Se entiende? Y eso a mí, la potencia no es un determinante porque los dos pueden tener la misma eficacia farmacológica, la misma, que es lo que estamos mirando con las curvas dosis y respuestas graduales, y el otro punto es si los dos tienen la misma eficacia clínica, que es el otro punto. Tienen que ver, no estamos mirando lo mismo, y esto insistimos mucho, cuando miramos eficacia farmacológica y eficacia clínica. Esto también lo pregunto. ¿Están mirando eficacia farmacológica o clínica? Tienen que identificar qué están mirando. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, aumento de frecuencia cardíaca a medida que aumenta la dosis. ¿Qué estamos mirando? Eficacia farmacológica. Sin ninguna duda, eficacia farmacológica. Aumenta la actividad del fármaco. Podría poner en ordenadas, no sé, niveles de IP3, niveles de AMP psíquico, frecuencia cardíaca, diuresis, ta. Ahora, cuando miran eficacia clínica, ¿qué están mirando? Estamos mirando el objetivo terapéutico, si se cumple o no se cumple. Exactamente. Por ejemplo, Bajar la tensión arterial. bajar la presión arterial. Y lo más interesante es cuando el objetivo terapéutico le sirve para algo a la gente. Porque si bajar la presión arterial realmente modifica mortalidad, bárbaro. Pero si, acuérdense, por ejemplo, podría ser bajar la presión arterial, pero si le dan nifedipina, que baja muy bien la presión arterial, aumenta mortalidad. Claro. Porque no es bajar la presión arterial de cualquier manera, porque nifedipina lo que hace es, produce una vasodilatación, la nifedipina sublingual, que en una época creo que yo se los puse en el apunte de cátedra. Nifedipina
produce una vasodilatación muy rápida, y eso entonces activa los mecanismos reguladores, y entonces produce muy rápidamente aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del consumo de oxígeno, aumento de infarto, aumento de muerte. Entonces eso es un ejemplo de, che, bárbaro, es un efectivo hipotensor. Aumenta mortalidad, qué sé yo lo prefiero vivo. ¿Entienden esto? Cuando miramos eficacia clínica, están mirando si produce, si es eficaz para lograr el objetivo terapéutico que ustedes están buscando lograr, que no es aumentar la frecuencia cardíaca. Es, no sé, lo que ustedes quieran, pero para modificar una variable que puede ser que tenga menos infarto, para ponernos en cardiovascular, que tenga menos infarto, que tenga menos ACV, que tenga menos insuficiencia renal crónica, que tenga menos muerte cardiovascular, que baje la presión arterial, si ustedes la consideran validada, lo que ustedes consideran. Pero ahí estamos mirando eficacia clínica. Si en una población logra hacer esto. ¿Y cómo se demuestra? ¿Con qué estudio se demuestra la eficacia clínica? Ensayos clínicos. Randomizado, doble ciego. Ok. Ensayos clínicos, puede ser randomizado o no, puede ser doble ciego. Todo esto, si es randomizado, si es doble ciego, lo que le da es fortaleza al estudio. Le creo más porque hay menos posibilidad de sesgo, si es randomizado, si es doble ciego, etc. Pero básicamente necesitan sí o sí un ensayo clínico para mostrar eficacia. O sea, el estudio más importante para mostrar eficacia clínica es un ensayo clínico. El estudio que necesitan para demostrar eficacia farmacológica, ¿cuál es? ¿Con qué estudios se prueba eficacia farmacológica? En la fase preclínica. Preclínicos. Fase preclínica. Fíjense que lo que hicieron fue cortar el corazón a una rata y la tiraron adentro de un frasquito. Y eso lo hacen tipos muy jodidos en fase preclínica. ¿Bien? Hay que cortarle el corazón a una rata. Yo le digo, porque en Mar del Plata no ocurre, pero yo cuando estudiaba medicina, las cátedras tenían perros y otros animales, había ovejas así, y tenían perros que gritaban. Uno entraba a la facultad y se escuchaba a los perros gritando y aullando, y les cortaban el corazón, estaban con el tórax abierto y probaban estos medicamentos, estos experimentos que acá les contamos, los probaban agregándoles en tubuladuras a corazón abierto. Y uno los escuchaba a los bichos así gritando. Era brutal. Bueno, vamos a, digamos, farmacodinamia, le falta un poquito más, ¿no? Vamos a... De cinética, chicos, yo creo que no voy a insistir mucho porque es lo que vimos en el taller, le dedicamos el taller a cinética. Tengan en cuenta los conceptos que hablamos, digamos, con qué se modifica, qué es volumen de distribución, con qué se modifica, qué es clearance, con qué se modifica. No les voy a poner cuentas, excepto, puede ser alguna cuenta muy sencilla. Si se duplica, no sé, no una cuenta que requiere pasar de litros a mililitros y esto que ustedes los confunden mucho. Pero sí, digamos, si se duplica una variable, ¿qué pasa con la dosis o qué es lo que pasa con algo así? Esto sí, digamos, tiene más que ver con la comprensión. ¿Preguntas sobre cinética? Profe, yo tengo una pregunta. Mm. En cuanto a los fármacos de liberación prolongada, ¿eso lo tenemos que saber? Porque me marea un poco. ¿Qué es lo que te marea? ¿Por qué te marea? ¿Qué tiene de Ahora que malo? lo había dejado anotado, pues, un ratito. Bueno, yo Sí, sí, sigo. ahí Ah, lo que me marea es que no logro entender bien porque dice que disminuye la absorción y que el efecto es el mismo, pero durante más tiempo. O sea, me cuesta entender el comprimido, cómo es que se va liberando de a poquito y no se absorbe directamente al compartimento central. ya, lo que disminuye no es la absorción, ese está mal. Lo que disminuye es la velocidad de absorción, porque la velocidad de absorción está determinada por la ley de Fick. Y uno de los componentes de la ley de Fick son medicamentos
chicos, traten de pensar esto. ¿Cuánto medicamento tenés a un lado de la membrana y cuánto tenés en el otro? Si tenés un montón de este lado y muy poquito de este, y el medicamento, el medicamento puede atravesar la membrana, es suficientemente liposoluble, simplemente va a pasar por difusión simple de un lado a otro. Va a depender de esto. ¿Se entiende cuánto medicamento hay en un lado y cuánto en el otro? Cuando das un medicamento... Profe, perdón, si pueden apagar los micrófonos los chicos porque no se te escucha nada. Ahí. Hay alguno que está ahí abierto, chicos. Ahí está. Gracias, Priscila. El tema es, digamos, cuánto fármaco pasa a través de la membrana depende de cuánto fármaco tienen de un lado y cuánto del otro. Si hay mucho de un lado y poquito del otro, y el fármaco es liposoluble, se mueve igual que cualquier difusión, del lado donde hay más a donde hay menos. Ahora, cuando ustedes están dando un fármaco de liberación prolongada, lo que están modificando es, por ejemplo, que en vez de darlo en gránulos muy finitos, lo dan en gránulos gruesos, que hace que el fármaco se libere lentamente, muy despacito, no logra liberarse muy rápido. O tiene una cápsula, una cubierta que se va degradando despacito y hace que el fármaco que está dentro se vaya soltando lentamente del interior del fármaco. Cuando se suelta, el fármaco se tiene que disolver en el líquido intestinal. ¿Está bien? Lo primero que tiene que hacer es disolverse ahí. Y si es de liberación prolongada y tiene estos mecanismos, se va a ir disolviendo despacito. Y entonces la concentración del fármaco en el líquido intestinal va a ser bajita. ¿Se entiende? Y entonces la velocidad de difusión va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay menos fármaco de este lado. Es cierto que a lo largo del tiempo se va a ir absorbiendo lo mismo, porque el fármaco muy despacito se va a ir liberando y siempre va a ir entrando. Va a durar más tiempo, pero nunca va a entrar así rápidamente, y entonces la concentración plasmática no sube rápidamente. ¿Se entiende? Entonces lo que se modifica es qué niveles de concentración plasmática alcanza. Esto lo miramos en las curvas. ¿En qué curvas? Dosis respuesta. ¿Cómo? Dosis respuesta. No, me mato frente a la computadora. ¿Cómo dosis respuesta? No están mirando. Absorción y eliminación. Dosis, concentración plasmática, ¿no es? plasmática. Están mirando. Concentración. Tiempo. Están mirando concentración, tiempo. Tiempo. Están mirando a medida que pasa el tiempo, cuál es la concentración plasmática. Cómo se modifica. O sea, si ustedes miran, en vez de mirar este fármaco en el intestino, lo que hacen es sacar sangre cada 10 minutos. En un fármaco de liberación prolongada, lo que van a ver es que las concentraciones plasmáticas aumentan mucho menos, pero se mantienen durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad de absorción va a ser mucho más lenta. ¿Por qué es mucho más lenta? Porque el fármaco en el intestino se está disolviendo muy despacito, muy lentamente. ¿Me siguen? O sea, hay un primer punto que tienen que identificar bien qué curvas están mirando. Acá están mirando una curva de cinética. Es cuánto fármaco tienen en sangre. Igual no es muy difícil. La cantidad de fármacos que tienen en sangre depende de cuántos fármacos se absorben. ¿Está bien? Y cuántos fármacos se absorbe depende de cuántos fármacos tengan liberado en el intestino. Si tienen poco fármaco liberado en el intestino porque el fármaco, el medicamento, se disuelve muy despacito, van a tener concentraciones bajas y por lo tanto se absorbe lentamente, las concentraciones plasmáticas no van a aumentar rápidamente. Pero el efecto va a durar más. Un fármaco, claro, ¿no? O sea, va a durar más tiempo. Sí, depende de la concentración mínima efectiva. Claro. Porque vos no sabés el efecto, pero si la concentración mínima efectiva, que es una de las cosas que se estudia en investigación preclínica, o en la primera fase de investigación clínica, si la concentración mínima efectiva es suficientemente baja, el efecto va a durar más. Si la concentración mínima efectiva es muy alta, y no va a durar más. Una vez que pase por debajo de la concentración mínima efectiva, aunque tengas mucho tiempo el fármaco en sangre, no va a tener efecto. ¿Me entienden? Más o menos, ¿se entiende? Sí, chicos? se entiende. Okay. Vamos a otro tema, son 18:04.
Yo más o menos y 20 tengo que cortar. ¿Mm? Si veo que lo que pasa es que no tengo muchos días para hacer otra clase, porque si no, armamos otra actividad, porque esto está, me da la impresión que necesitan bastante repaso. Están muy crudos, ¿eh? Tienen que mirar bien, no es tanto lo que tienen que mirar, pero tienen que mirar estas cosas, de esto preguntamos. Les paso a un tema que nos va a llevar una parte importante del parcial, que es el de, no sé dónde lo tengo, que es el de lectura crítica. Farmacocinética aplicada. Acá, fuentes de evidencia y lectura crítica. Tienen que diferenciar qué es una fuente primaria y una fuente secundaria. Esto creo que lo hemos trabajado bastante. Tienen que diferenciar conceptos. El concepto de variable subrogada, les pregunto directamente, den ejemplos de qué son variables subrogadas, fuentes primarias y secundarias, o les pongo ejemplos o les pido a ustedes que fundamenten con fuentes primarias o secundarias determinada cosa. Acá también con la lectura crítica lo vamos a hacer o aplicado a hipertensión o a ACOR. Uno de los dos temas, lo que hago es les tiro un resumen de un estudio. Ese estudio puede ser un estudio de casos control, un estudio de cohortes, un ensayo clínico, una revisión sistemática, lo que sea, y yo lo que pongo es, se hace tal estudio, se incluyen tantos pacientes que le dan y quieren comparar esto con esto, a ver cuál de los dos fármacos logra tal cosa. Y entonces, en primer lugar, lo primero que les pregunto es qué tipo de estudio es. Si están mirando una fuente primaria o secundaria, si están mirando una fuente primaria, qué tipo, o secundaria, qué tipo de estudio, si es un estudio, es una fuente primaria. Perdón, profe, yo siempre Sí. tuve la duda del metaanálisis, si era fuente primaria o no. Mira, metaanálisis algunos lo consideran fuente primaria porque consideran que está generando un conocimiento nuevo. Entonces, cuando uno dice, che, en hipertensión se descubrió que bajando la presión arterial sistólica baja tanto la mortalidad, y esto surge de un metaanálisis, esto muchos lo consideran una fuente primaria. Y otros lo consideran cuaternaria, depende de dónde mires. Pero revisión sistemática o metaanálisis, esa es una discusión semántica. A nosotros no nos importa, no te voy a poner un metaanálisis. Vamos a poner algún estudio de esto, ya sea un estudio de casos control, de cohorte, ensayo clínico. Puede ser una revisión sistemática, que es más o menos lo mismo que un metaanálisis, nada más que la diferencia es que el metaanálisis lo somete a un análisis estadístico. Pero podría ser una revisión sistemática porque nosotros necesitamos que usen revisiones sistemáticas o algún metaanálisis. Pero no te voy a poner, digo, como para facilitar la cosa, no te voy a preguntar eso en un metaanálisis. Entonces, les ponemos esto, les pongo las características del estudio, se hizo con tantos pacientes, a tanto tiempo, el seguimiento fue tal. Esto es tanto acá como en el recuperatorio. 2 semanas más tarde tienen el recuperatorio. Les digo porque en el recuperatorio también les voy a poner otro tipo de estudio, no va a ser el mismo tipo. Y van, digamos, fíjense qué están mirando cuando miran un estudio y para qué sirve, a qué preguntas responde. Entonces después les pongo, bueno, el estudio pretende responder tal pregunta. Y les pongo, ¿el diseño de estudio es el más adecuado para esto, para responder esta pregunta, sí o no? ¿Se acuerdan que esto lo vieron? Sí, lo vimos. lo vimos Sí, también sí. en EPI. Sí, sí. Ok, entonces esto, digamos, lo que miramos es, no todos, creo que habíamos hecho un cuadrito donde decíamos, che, no todos los estudios son eficaces, digamos, si yo quiero mirar eficacia, ahora que ustedes empezaron a mirar esto, algoritmo de terapéutica razonada, si yo quiero mirar eficacia clínica, ¿qué tipo de estudio necesitaré? ¿Cuál es la mayor fuente de evidencia? Un ensayo Ensayo clínico. clínico. Ensayos clínicos. Y algunos lo consideran metaanálisis o revisiones. Esto es mucho más discutible, metaanálisis o revisiones, porque
los metaanálisis o las revisiones lo hacen a piacere los laboratorios. O sea, salen dos estudios cualquiera y ellos ya hacen el metaanálisis, porque el metaanálisis tiene un sesgo que es que el que hace el metaanálisis selecciona, todos tienen sesgos, pero seleccionan qué ensayos clínicos meten y qué no. O si meten un estudio de cohorte, ¿no? Y seleccionan lo que les conviene. Entonces, el tema de que sea un altísimo nivel de evidencia, como está en la pirámide tradicional, es muy discutible. Lo que sin duda está en un primer nivel de evidencia, si yo respondo eficacia, son ensayos clínicos. Y pueden considerar, si quieren, discutiblemente, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Si yo quiero saber cuál es el pronóstico de una enfermedad, ¿qué tipo de estudio necesitan mirar? Si yo digo, che, los pacientes con SIDA se mueren más que las personas que Quiero no la... saber cuál es el pronóstico de una enfermedad. Puedes elegir ¿De dónde casos sale? controles o un corte también. ¿Cómo? Podrías elegir una corte o un caso y controles, dependiendo también ahí de si lo vas a seguir prospectivamente o retrospectivamente, cuál te conviene más, y según también la rareza o no de lo que estés viendo, vas a elegir uno por sobre otro. Ok, bueno. ¿Pero elegirías un estudio, un ensayo clínico para responder esa No, un pregunta? estudio observacional sería. Tiene que Yo ser no voy a hacer una intervención, no les voy a dar VIH al paciente. Exacto. ¿Se entiende esto lo que dice acá Agustín? ¿Entienden, chicos? ¿El resto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, después, entonces, le puedo preguntar sesgos, alguna pregunta sobre sesgos, alguna pregunta de cuáles son sesgos comunes. Esto mirando bien la bibliografía adjunta, está bastante clarito todo. Y después miramos resultados. Yo no sé qué tan bien vieron ustedes resultados, pero entendí por lo que charlé con ustedes que de años anteriores más o menos lo traen. Entonces no tendría que ser... Entonces miramos lo que es un riesgo relativo. Un hazard ratio, cuando dice hazard ratio, es lo mismo que riesgo relativo para nosotros. Considera el tiempo que transcurre hasta el primer evento, pero para no complicarse, chicos, si yo les pregunto el hazard ratio, porque les vamos a dar el estudio, les vamos a resumir en una tabla los resultados. Y los resultados van a estar como reducción de riesgo absoluto, NNT, o número necesario a tratar, hazard ratio. Y van a figurar cuántos eventos ocurren en un grupo o en otro. Y les vamos a preguntar cosas en función de esto, o sea, cómo interpretan el estudio. Entonces, primero, si el estudio de esto va a ser verdadero o falso, alguna cosa puede ser a desarrollar, pero si el estudio es un diseño de cohortes o no, si el objetivo, cuál es el objetivo del estudio, de este estudio, para qué se está haciendo este estudio, y mirando los resultados, les preguntamos, digamos, por ejemplo, si ustedes aconsejarían a los pacientes que tienen hipertensión o que tienen ANGOR, que hagan tal intervención, que es la que propone el estudio. Y cómo lo fundamentan con el hazard ratio. Lo otro que vamos a mirar ahí es el intervalo de confianza. Fíjense bien lo que es el intervalo de confianza, porque les damos, che, si el resultado, el hazard ratio o el riesgo relativo fue 0,83 y el intervalo de confianza es 0,70 a 1,04. ¿Usted le daría este medicamento nuevo o no? No, No. No, ¿por qué no? que no es estadísticamente relevante, no es estadísticamente significativo. Ok, Al entonces, pasar por el 1. ok, eso. También la P, ¿qué significa una P que sea o no estadísticamente significativa? ¿Cuál es el valor de P y qué significa ese valor? ¿Cuál es el valor de P estadísticamente significativa? ¿Qué significa P? Es la probabilidad de que de que haya un error al azar, digamos. No, no es eso. Ah, bueno. No es que haya un error al azar. La probabilidad Es de la que... probabilidad de que los estudios se deban o no al azar. O sea, P tendría que ser menos al 0,5 por 0,05. Y eso te decía, 0,05. Ok. claro, te decía que había menos del 0,05 de que los estudios, de que el estudio, el resultado del estudio sea al azar o algo así, ¿no? Ok. Ok. Si la probabilidad es muy baja y por convención es 0,05, no 0,5. 0,5 es 1 de cada 2. Es como tirar una moneda. No, es 0,5 es un medio, no es nada. O sea,
eso no sirve para nada. 0,05 significa que una de cada 20 veces, no una de cada dos, el resultado puede deberse al azar. Entonces la probabilidad de que se deba al azar es muy bajita. ¿Está bien? Y este número es 0,005. Y el intervalo de confianza, cuando están mirando riesgo relativo o hazard ratio, el tema es, como decía el compañero, si atraviesa el 1 o no. Y cuando están mirando reducción de riesgo absoluto, cuando se considera que el intervalo de confianza está inhabilitando el resultado. Cuando atraviesa, ¿qué número? No es el 1. Hola, ¿Podés hola. repetir, profe? Que no te escuché bien. Sí, me decían que, a ver, espérate, si logro llegar, meterme en eso. ¿No era el cero? ¿Se incluía o no el cero? Porque si es el cero, cuando están mirando reducción de riesgo absoluto, el intervalo, acá, cuando están mirando el reducción de riesgo absoluto, si el intervalo de confianza atraviesa el cero, está diciendo que esto puede deberse al azar. Ese es el concepto. Cuando están mirando hazard ratio o riesgo relativo, se atraviesa el 1, por ejemplo, de 0,85 a 1,04. ¿Se entiende? En cambio, cuando están mirando reducción de riesgo absoluto, si va de menos 0,5 a 0,5, está atravesando el 0. Porque están mirando otra cosa, están mirando una resta ahí. No me da ahora para explicarlo larguito. ¿Esto lo miraron más o menos bien? ¿Lo vieron cuando...? ¿Sí? Okay. Bueno. Sí, en medidas de asociación, creo. Bien. Entonces, hacemos varias preguntas sobre esto, sobre los resultados y la significación estadística que tienen. Y luego trabajamos con hipertensión arterial o cardiopatía isquémica. En realidad vamos a trabajar con los dos, siguiendo algunos temas de terapéutica razonada. Fíjense que las preguntas son las que figuran en el algoritmo. O sea, les puedo preguntar, no sé, definición de hipertensión arterial, que significa la hipertensión arterial es esto, pero también les estoy preguntando, Pati. el problema que tiene la hipertensión arterial es que cuáles son los eventos, digamos, si una persona, como pasaba con Roosevelt, si no se lo trata, va a tener más riesgo de ACV, más riesgo de insuficiencia cardíaca, o sea, cuáles son los eventos esperables. Porque esos eventos esperables son los que nos van a determinar los objetivos terapéuticos. Yo cuando comparo medicamentos o intervenciones, etcétera, lo que estoy comparando es si evitan esos eventos que están aumentados en la población que tiene hipertensión. ¿Se entiende? Estoy queriendo evitar un riesgo futuro. Y entonces, eso es lo que me va a determinar el objetivo terapéutico. ¿Me siguen, chicos, o estoy hablando medio en chino? Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Sí, 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 sí. El algoritmo que decís es el formulario P. ¿Cómo? ¿Es qué? El algoritmo que decís para contestar la pregunta de qué es la hipertensión arterial, qué es el ANGOR, es lo que usamos en el formulario P. La Bueno, construcción. ok, es en el formulario P, es el resumen de esto. O sea, yo les puedo preguntar, miren, el algoritmo empieza diciendo definición de hipertensión. Sigue diciendo fisiopatología. Fisiopatología y sitios de intervención con fármacos. Eso no es el formulario P. Eso es concretamente la fisiopatología. Entonces, ahí ustedes no tienen que escribir la hipertensión comienza porque la precarga aumenta diciendo y entonces se modifica. Es un esquema. Puede ser el esquema que dimos en el seminario, puede ser un esquema que salga en un libro. Pero en ese esquema tiene que estar reflejado el concepto de precarga, poscarga, vasodilatación, y ahí se ponen los distintos grupos de fármacos. ¿Se entiende? También se puede poner alguna medida no farmacológica. El ejercicio disminuye la frecuencia cardíaca, digamos, por ejemplo, a largo plazo, ¿no? No mientras está haciendo ejercicio. ¿Se entiende? O el consumo de oxígeno, lo que quiera. Si no ponen medidas no farmacológicas, sí o sí tienen que figurar todos los grupos de fármacos. ¿Se entiende? O sea, o con ANGOR,
o con hipertensión, seguro que va a haber un modelo fisiopatológico que tiene que saber representarlo y cuáles son los sitios de fármaco de intervención. Uno de los dos, les pregunto eso. ¿Se entiende? Después, el siguiente paso es plantear objetivos terapéuticos. Ustedes van a ser los que tienen que plantear ahora los objetivos terapéuticos. Entonces les digo, che, yo no les pregunto objetivos terapéuticos para hipertensión. Les digo, vamos a comparar la eficacia de tiazidas versus nitratos versus no sé qué en hipertensión. Ojo que les puedo poner nitratos si estamos hablando de hipertensión. Nitratos no se usan en hipertensión. Miren bien qué grupos de fármacos se usan en cada uno, porque si yo les estoy preguntando eficacia en hipertensión, es en hipertensión. ¿Entiende? Entonces, eficacia de nitratos en hipertensión va a depender para qué objetivo terapéutico, pero nitratos no disminuye mortalidad, baja la presión arterial, podrían poner esto, baja la presión arterial, pero mortalidad no, y eventos cardiovasculares tampoco. En Es personas- antiisquémico. es un antiisquémico. Si me ponen que baja la presión arterial, está bien, porque los nitratos son vasodilatadores. Entonces van a bajar por su mecanismo de acción la presión arterial. Ahora, que sirva para bajar, a mí lo que me importa es que baje mortalidad, o que baje infarto, ¿se entiende? Entonces les puedo poner distintos grupos terapéuticos de alguna de estos dos, de estas dos patologías, hipertensión arterial o isquemia crónica. Y les voy a pedir la eficacia. Y ustedes mirarán eficacia para qué. La eficacia para qué es muy fácil. Los objetivos terapéuticos acá en cardiovascular siempre va a ser disminuir el riesgo, que estamos hablando de ACV, infarto, si quieren insuficiencia renal crónica, pero no necesitamos, nosotros no comparamos con eso siquiera. Disminuir mortalidad. Y disminuir mortalidad, punto. Es muy fácil. Y bajar la presión arterial. Pero el objetivo terapéutico lo van a tener que poner ustedes. ¿Se entiende? Perfecto. Otra posibilidad es que les ponga un cuadrito, y esto de hecho no es una posibilidad, lo ponemos, un cuadrito en el cual ponga los efectos adversos principales de los distintos fármacos. No grupos de fármacos, le pongo fármacos con el nombre y apellido. Entonces le pongo efectos adversos principales de bisoprolol. Chau. Y ustedes, si se saben los efectos adversos principales del grupo, ya saben que los beta bloqueantes producen bradicardia, producen pesadilla, producen lo que produzca, disminución de la potencia eréctil, lo que ustedes se acuerden, pero tienen que saber cuáles son los efectos adversos. Lo que no me pueden poner es que producen hipopotasemia, porque los beta bloqueantes no producen hipopotasemia. Entonces, puedo preguntarles efectos adversos o puedo ponerle los efectos adversos y ustedes lo unen con una cruz, con una flecha, le ponen una cruz en un cuadro, pero sí les voy a preguntar nombre de medicamento, efectos adversos. Eficacia, efectos adversos. Eso es por un lado. Y por otro lado, más tarde, les voy a una pregunta que va a estar, es el formulario P. El formulario P les voy a preguntar, porque esto es algo que muchas veces no llegan a hacerlo, ustedes en los prácticos, entonces les voy a preguntar el nombre, no les voy a preguntar todo el formulario P para hipertensión arterial, pero el nombre de 5 medicamentos que formen parte de su formulario P para hipertensión arterial. O el nombre de 3 medicamentos o de 4 medicamentos que formen parte de su formulario P para cardiopatía isquémica crónica estable. No les voy a preguntar de Angor inestable ni de infarto en esta ocasión. Vamos a tomar estas dos patologías. Y ahí, ustedes lo que les voy a pedir es que pongan el nombre del medicamento y desarrollen. No les estoy pidiendo un listado de medicamentos. Si ustedes ponen para hipertensión su formulario P y me ponen es hidroclorotiazida, enalapril, valsartán y qué sé yo, está mal, porque me están poniendo un listado de medicamentos. El formulario P incluye la información. Entonces me ponen hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es un diurético que actúa en el tubo contorneado distal y que sobre el simporte sodio-cloro. Punto. Ahí me están poniendo mecanismo de acción. Es lo que están mirando en tablas, lo están resumiendo después ahí. Tiene eficacia para bajar la presión arterial, se lo ha usado en un montón de, en un montón de estudios.
y disminuye mortalidad cardiovascular, mortalidad total, infarto, ACV, etc. Listo, ahí ya están poniendo eficacia. La fuente es tal estudio. La fuente es el profesor en el seminario. La fuente, ahí tienen que poner fuente. Cuando ponen datos de eficacia, ponen de dónde sacan eso. Los efectos adversos principales de las tiacidas son la hiponatremia, la hipopotasemia, la hipercalcemia, la hipomagnesemia y no sé qué otra cosa. Y la disminución de la presión arterial, como ocurre con todos los hipotensores. Y la conveniencia se da una vez al día, en dosis altas no conviene darlas porque aumentan los efectos adversos, el precio son fármacos relativamente baratos. Chau, eso es el resumen del cuadro, chicos. Les puedo poner, en el cuadro, les puedo poner, comparen eficacia, seguridad, conveniencia, costo de los medicamentos para la hipertensión arterial, o les puedo poner, decime 5 medicamentos de tu formulario P para hipertensión arterial. Están mirando lo mismo. El formulario resume, toma lo otro. O sea, ustedes miran el cuadro, lo que pasa es que tienden a exagerar, ponen 500 efectos adversos, siempre ponen náuseas y vómitos, siempre ponen no sé qué cosas, y no sirve, las tiacidas no producen náuseas y vómitos. Y si lo ponen está mal, por más que ustedes crean que todos los medicamentos producen náuseas y vómitos. ¿Se entiende esto? Sí, yo estoy recursando y recuerdo que en parciales anteriores nos pedía cuál no incluiríamos en nuestro formulario P. En este también, en este también. La pregunta está muy bien, esta pregunta. La pregunta siguiente es, ¿qué medicamentos no incluís en tu formulario P? Medicamentos que podrían, digamos, que están dentro del listado de medicamentos inicial, y por supuesto dentro de los grupos de medicamentos que ponen en el esquema fisiopatológico, y fundamentar por qué no lo incluís. Entonces, podría ser esto que decíamos recién con nitratos. Hipertensión arterial, no pongo dinitrato de isosorbida. No les pregunto grupo, les pregunto medicamentos. No pongo dinitrato de isosorbida. Porque a pesar de que baja, y tienen que explicar, baja efectivamente la presión arterial por su efecto vasodilatador, porque es un nitrato, pero no tiene evidencias de que disminuya mortalidad cardíaca, ni infarto de miocardio, ni insuficiencia cardíaca en pacientes hipertensos, que no es paciente con cardiopatía isquémica, es paciente hipertenso. Profe. Porque el problema grande que tenemos con los médicos es que dicen, y este medicamento, y no, viste, se aplica para todo. O sea, todos los medicamentos, lo digo con cardiólogos, yo he dado cursos a cardiólogos que creen que todos los medicamentos que conocen se aplican de manera indistinta, ya sea hipertenso, si es una hipertensión primaria o secundaria lo mismo, si es un paciente con insuficiencia cardíaca o con cardiopatía isquémica más o menos lo mismo, y se confunden todo. Por eso necesitamos distinguir, esto se usa en cardiopatía isquémica, es eficaz acá, no es eficaz en hipertensión. ¿Se entiende? Entonces son 2 o 3 medicamentos que no pueden usar en hipertensión. ¿Me siguen bien? Que no incluyen en su formulario P. Para lo cual, chicos, la forma más fácil es hacerse el formulario P. Es agarrar el cuadrito, hacerse el formulario. El formulario es un resumen. Un resumen de un medicamento con sus datos de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Eso es el formulario P. Entonces, ahora que están, este viernes, ¿ustedes tienen hipertensión, el trabajo práctico? No, profe, cardiopatía isquémica. Ah, ya están con cardiopatía. Bueno, no importa. Agarran cardiopatía isquémica y ya cuando salen del trabajo práctico tienen que tener hecho el resumen. Porque lo tienen que tener hecho antes. Después en el trabajo práctico dicen, bueno, esto está de más. Hay mucha info que está de más y lo que hace es taparle lo que importa. ¿Me entienden? Profe, el parcial es hasta cardiopatía isquémica, ¿no? Hasta cardiopatía isquémica, inclusive. Por eso les digo, vamos a tomar estos 2 modelos, ejemplo, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, y por eso adelantamos el parcial este año, hacemos 3 parciales, chicos, porque si no, sobre esto le tienen que agregar insuficiencia cardíaca, obesidad, diabetes, antibióticos, no sé qué, para llegar al primer parcial y se mueren ustedes. Eso por un lado es mucho, y por el otro lado, si tomamos solo 2 modelos de hipertensión arterial, es más fácil que entiendan lo que estamos hablando, que es 2 modelos de cardiovascular, que es hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Pero tienen que saber muy bien qué están mirando en cada modelo. Hay mucha parte de memoria ahí, y hay una parte que es de razonamiento. Digamos, los efectos adversos de las tiacidas tienen que ver con su mecanismo de acción. No hay mucho
Incluso la hipercalcemia, lo que pasa es que tienen que saber, ahí no lo van a sacar fácilmente porque uno sabe que tiene efecto vasodilatador y diurético y no sabe por qué produce hipercalcemia. Pero si miramos más de cerca se puede ver. Y después, yo creo que con esto estamos con el parcial, a ver. Los medicamentos que van, los medicamentos que no van. Y creo, por ahí les agrego una, no estoy muy seguro, una receta. Que hagan la receta, les pongo un pacientito, creo que esto no lo hice todavía, pero creo que es lo que me faltaría hacer. Agregarles, no sé si es una cardiopatía isquémica, es José que tiene dolor de pecho, ponga su formulario P, su formulario de los medicamentos que no incluye su formulario P, y haga la receta para este paciente. Y entonces ya estamos mirando esa segunda parte que es, le indico tal cosa, pero dentro de la receta o las indicaciones, podría ser que deje de tomar enalapril, o que deje de tomar diclofenac, que haga ejercicio u otra cosa. Puede ser que les agregue, o sea, la receta tiene que figurar nombre y apellido, el documento, los medicamentos y al lado de las indicaciones. Eso es lo que tienen que saber, no es más que eso. Y la receta siempre con nombre genérico, denominación común internacional. Profe, una pregunta. ¿Tenemos que saber la dosis? No tienen que saber dosis. Sí les voy en las preguntas de cinética aplicada, le pongo algo de dosis, pero simplemente para que ustedes me digan, che, duplico la dosis, pasa tal cosa. No es porque tengan que saber. Les pongo las dosis reales, pero no es que ustedes tienen que saber. Profe, perdón. En la receta entonces nos dijiste que van los datos filiatorios, lo que le damos y algo más, algún diagnóstico, algo así, o solamente No, eso. va el sello, que en este caso no pueden ponerlo, pero ponen el nombre de ustedes, sello y matrícula. Jimena Troncoso, matrícula social, tanto. Es eso. O sea, le pones el nombre y apellido del paciente, el nombre del medicamento, y comprimidos de por 30, qué sé yo, se los imaginan, no importa, no necesitamos acá que sepan los comprimidos. Y abajo la firma con el nombre y el número de matrícula. Eso es una receta, ya sea digital o no. Profe, También tendremos que en la receta evaluar los medicamentos que le podemos retirar o desprescribir, o Sí, eso no. si les pido receta, le voy a pedir la indicación al lado. Entonces, dentro de la indicación, en otro papelito, al lado, una dice receta y la otra dice indicación. Igual todavía no estoy muy seguro si eso lo pongo o no. Es muy probable que lo ponga, pero quiero ver más o menos cuánto tiempo le lleva el parcial. Si se hace demasiado largo con otra cosa, no la pongo. Pero voy a tratar de incluirlo. Igual es muy sencillo, digamos, cuando les pedimos estas recetas e indicaciones, en realidad les favorece mucho porque son cosas que generalmente no se equivocan. Entonces les agrega puntos y por ahí el que está medio en el límite les sirve. Por eso está bueno que incluya. profe, la cascata de los receptores, de mucarínicos, de adrenérgicos, eso tenemos que poner como el parcial. ¿Cómo se pide eso? De nuevo. De las cascatas de los receptores, de anticíclico y todo esto, ¿cómo más se puede tomar? Ya, una posibilidad, pero en este parcial no lo pongo, pero viste que ustedes tienen una tablita que dice receptor, segundo mensajero, así, o el dibujo, sabiendo esta tablita, cuáles los receptores, el segundo mensajero y el efecto de los muscarínicos, de los colinérgicos y anticolinérgicos, sin mezclarnos muchísimo. Si saben de otras cosas, de la 5-hidroxitriptamina y el efecto de los serotoninérgico, genial, pero digamos, estamos tomando como ejemplos de adrenérgico y colinérgico. Si saben esto, el cuadro, ¿vieron que tienen un cuadrito que dice receptor, segundo mensajero, efecto? Eso lo tienen que saber, chicos. Porque eso de una manera u otra lo preguntamos. No es necesario que sepan el cuadro, pero pueden hacerse un resumen, una fichita donde desarrollen esto. Y mirando los ejemplos de los músculos, con eso lo saben. Y después los nombres de los medicamentos los tienen que ir sabiendo. Esto que les digo, les voy a tirar nombres de medicamentos, del práctico de colinérgico, anticolinérgico, van nombres de medicamentos. Para decir, che, y tienen que saber la función. Porque si le doy un medicamento que actúa exclusivamente en la vejiga,
y les pregunta esto, modifica contracción músculo liso respiratorio, no se usa para eso. ¿Bien? ¿Se Profe, entiende? ¿puede ser que haya un gráfico para dibujar? Para que ustedes dibujen. ¿Sí? No, les doy el dibujo. El Ok. dibujo y ustedes dicen si es un agonista o un antagonista, si es una curva cualitativa o una curva de cinética, que es concentración-tiempo. Profe, ¿y los gráficos que teníamos que hacer en clase de músculo liso y eso, tenemos que dibujar o tampoco? Ustedes no van a, en este no, en otro puede ser. Quizá en el recuperatorio les ponga la secuencia, más que ustedes tengan que dibujar. Pero les pongo la secuencia, empiezan con esto, uniéndose al receptor, aumenta primero el proteínquinasa, ustedes le ponen 1, 2, 3, 4, esto puede ser. Pero en este de ahora no. Pero sí tienen que saberlo, porque por ahí les pregunto cuál es el segundo mensajero de activación de beta 1. Entonces, lo más fácil es saberse el dibujo, chicos. Segundo mensajero de activación de beta 1 y tienen que saber que aumenta el AMP cíclico. No hay, y el aumento de AMP cíclico, la proteínquinasa A y la proteínquinasa A. O sea, sabiendo el dibujo, se acuerdan el resto. Por eso le damos, son 2 o 3 dibujos, con eso tienen un montón de segundos mensajeros, ¿entienden bien esto? ¿Cachan esto? ¿Está bien? Sí. Profe, una consulta. ¿Nos va a poner ejemplos de pK ácido como la leche, la sangre, el estómago? No les voy a poner eso. Lo digo para no pierdan tiempo ahora en esto. Sí podría, me parece que no les puse ninguna pregunta de esta en este, pero en el recuperatorio sí les puedo poner si acidifico o qué sé yo, pero no es para sacar toda la cuenta del logaritmo, todo eso, ¿no? Bueno, gracias. Sí saber que un ácido débil se elimina más por orina si alcalinizan la orina. Chau, una cosa así súper. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Tengo que abandonar. Vamos a la última pregunta. ¿Tenemos una última pregunta tú? Y cuando nos dijo dónde actúa cada medicamento, ahí no se puede hacer un dibujito, por ejemplo, los túbulos Sí, del riñón. cuando actúan los medicamentos, sí. Ahí les estamos pidiendo justamente un gráfico. La fisiopatología es un gráfico, ahí sí tienen que dibujar. Pero el gráfico se los pido solo, en este caso, o para hipertensión o para cardiopatía isquémica crónica. O sea, un gráfico fisiopatológico. Si ustedes quieren desglosar y decir, che, acá actúan los diuréticos y dibujar una nefrona así aparte, está bárbaro, no hay ningún problema. Pero bueno, lo pueden poner así, dibujan ahí. Profe, cuando dices aparte, te refieres aparte de la explicación, ¿no? Aparte del relato, de explicar la fisiopatología. No, ustedes no tienen que explicar la fisiopatología. El que explica la fisiopatología está expulsado de la facultad, chicos. No explican la fisiopatología. La fisiopatología es un grafiquito de 3, les tiene, es un gráfico porque necesitamos, hay muchas fisiopatologías, necesitamos de alguna manera que simplifiquen información. ¿Cómo simplificamos? Y empieza, pero tienen que el gráfico entenderlo. En el final lo mismo. Gracias, profe. Vamos por acá, aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, y si modifico la postcarga, ¿te modifica la frecuencia cardíaca o no? Esto tienen que entenderlo. Pero con un gráfico es mucho, mucho más sencillo. Lo que pasa es que tienen que mirar el gráfico, no es aprenderlo de memoria, es jugar un poquito con el gráfico. ¿Qué pasa si disminuyen la PO2? No sé lo que quiero. ¿Está bien? Bueno, voy a entender el ejercicio como está bien. Sí. Sí, una última. No, nada, te dije que sí, que ya estábamos. Listo. Bueno, los dejo y... Gracias. Bueno, mucha fuerza, métale fuerza esta semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Saludos.